Daf Kuf Dalet. Los dos puntos. Lo iten, lo libno, velo leshelujo. La Mishnah estudiamos si el ladrón juró en falso y confesó, él debe pagar obligatoriamente al propio nixal, a la propia persona robada, y no puede pagar para el filho dele, do nixal, ni para un shaliach do nixal. Itmar. Aquí comienza una discusión. Shaliach sheasao beedim. Un mensajero nomeado en la frente de testimonios. No está hablando del caso de la Mishnah. Dice Rashi o caso así. Reuben sheyesh lo maot beyad Shimon. Reuben es credor de Shimon. Emprestó dinero para Shimon. Y ahora llegó el momento de pagamento. Umina shaliach behedim lekabelam hemeno. Benetanam lo. Reuben nomeó un mensajero para ir a buscar el dinero. Y veo o devedor pagó para ese shaliach. ¿Qué acontece si ten no camino de vuelta un ones, un imprevisto y perdió dinero? ¿O devedor tiene que pagar nuevamente? Fue nomeado por el propio credor. Sabemos en Maseje Gitin, Daf Yud Dalet, que siempre depende del credor. Si lo paga para fulano. Vamos a ver aquí discusión si es suficiente eso ya para isentar al devedor. Rajas de Amar Eve Shaliach, ya que fue nomeado en la frente de Edim, el mensajero que dice Sherojo Sheradán que motó, consideramos que el dinero llegó a manos del credor. Dice así, Veimne en su baderech, Patur Ba'alabai Shenetanamlo. Si perdió el dinero en el camino, está isento Shimon o devedor. Esa es la opinión de la Hasda. Rabba Amar lo hebe shaliach. Para Rabba no es suficiente. No es shaliach. Y ahora explica los motivos. Rab Hasda Amar hebe shaliach. Leachi tarach veokame be'edim. Deli kiburshute. Porque por eso él fez cuestión de nomear ese mensajero en la frente de testimonios. Para que fique en su lugar. Él es sustituto del propio credor. Rabá Amar lo hebe shaliach. Aquí Amar. Cuando él nomeó un mensajero, así está diciendo Reuben. Inish mehem nahu. Él te informó, él es una persona confiable. Im samachta semoch. Si usted se apoya en él, puede enviar con él. Mas yo no soy responsable, dice el credor. Conforme a tu decisión. El solo te informó que conoce él. Ahora, si mandó y perdió en el camino, tiene que pagar nuevamente el devedor. Yo falei, yo quiero no dinero ni a mi amado. No estoy diciendo que amado de Sharia que es como a mi amado. Y va y le shadarbe, si vos quiere manda con él. Mas sobre tu responsabilidad. Esa es la opinión de Rabá. Tanan. Ahora vamos a intentar probar. Tenemos una Mishnah de Maseje Baba Metziah, Perek Shemini, que también se llama Perek Ashoel. Ashoel et apara, Besheleja, Beyad Beno, Beyad Abdo, Beyad Shelujo. Alguien que pide prestado una vaca. Y el dueño de la vaca mandó esa vaca para emprestar, ya no inicio, en manos de su filho, del dueño de la vaca, o del esclavo, o del mensajero. O Beyad Beno, Beyad Abdo, Beyad Shelujo Shel Shoel. O un filho, o esclavo, o mensajero de Shoel, de quien pide prestado la vaca. Umeta, no camino murió, Patur. O Shoel está Patur. Ainda no recibió la vaca.
O Shoel, sabemos que Hayab afilu beones, mas precisa él receber a vaca. De ahora da Meshijá se obliga. Entonces aquí tenemos un hidush. Mesmo que envió nada de un shaliach, y afilo un shaliach de Eli, del propio Shoel, también es patur. ¿Y por qué no falamos Sheluchot Shel que motó? Y eso vamos a ver. Entonces, ¿cómo se trata ese shaliach? Hay Sheluchot ejidame. O shaliach do Shoel que está escrito aquí que es patur. Que es patur o Shoel de pagar a vaca que murió. ¿Cómo se trata? Y de lo asao be'edim, si no fue nomeado con testimonios, menayadenan, ¿cómo no sabemos que él es shaliach? Si a Mishnah está llamando a él Sheluchot, ese es un fato que no tenemos duda. Entonces precisa tener testimonios. Era de asao be'edim, bekatane, de patur, kasha, de Rav Hasda. Si tiene edim, ¿por qué patur? Según Rav Hasda, Shai Hayab. Responde que de Amar Hasda, Besejiro Belequito, Haname, Besejiro Belequito. Como respondió Rav Hasda en otra pregunta, aquí también vamos a decir, se trata, ese Shaliach no es Shaliach Be'edim. ¿Y cómo sabemos? Preguntamos entonces. Porque él es un funcionario de él. Sejiro Belequito, él es funcionario que trabaja con Oshoel. Y si es Shaliach de Balabait, un funcionario de Balabait. Entonces conocemos que él es un mensajero, pero no fue nomeado con Edim para decir que es como si yo recibí. Por eso de aquí no te pregunta. Não funcionário, ou funcionário, ou filho, ou escravo. No, está cierto, pero no esa pregunta fue del funcionario. Porque Beyad Beno y Ad Abdo A diferença. no tiene pregunta, porque sabemos que es filio y no tiene testimonios. Mas para ser llamado Shaliach, ¿quién dio título de Shaliach? Solo si tiene testimonios, entendimos. Si no, no se llama Sheluchot. Sim. Entonces tenemos pruebas que afilo con Edim no es suficiente para obligarlo a pagar. De Benor no tiene Edim. Es filio porque sabemos que es filio, pero no tiene un Shaliach sin Edim. Ahora respondió, también ese Sheluchot. Sabemos que es Shaliach porque es funcionario de él. Mistama es Shaliach, Isso. pero no tiene Edim. Tran. Ahora vamos a traer pruebas de nuestra Mishnah. Lo iten, lo libno, velo le shelucho. El ladrón no puede devolver a Shaliach do nigzal, do robado. Como ese Shaliach que Onixal mandó a pegar su objeto. ¿Cómo se trata? Hay shelucho ejidame. Y de lo asao be'edi, menayadenan. Mesma coisa. Misma cosa, si no fue feito con Edim, ¿por qué a Mishnah llama Sheluchot? ¿De dónde sabemos que es Sheluchot? Era la de Asao Be'edim. Entonces está feito con Edim, y mismo así está escrito que el ladrón no puede devolver. Que dice, no es suficiente de devolver para él. ¿Por qué no? ¿Por qué no es como amado de Nixal? Afilo para acaparar, afilo que juró. Tiene que llamar a Hasda, Besejiro, Belequito. Aquí respondió la Hasda. Aquí fue la respuesta original. Que es un funcionario de Nixal. Mana verdad, no tiene Edim. Él no, él mandó a él pegar, pega mi objeto. Mas por que falou Mas si Edim? fue feito con Edim, imagíname que vale. O Lashon da Gemara é Ed, não é essa a No, pergunta. mas a Mishnah faló Sheluchot. Entendimos que tiene que tener Edim, si no, ¿cómo sabemos que es Sheluchot? Y respondió, se giró, le quitó. Então não precisa dizer. No precisa Edim. Sheluchot, a Mishnah, se giró, le quitó. Em Gittim não fez tanta distinção, né? Em Gittim não fez tanta distinção No, entre o Shaliach. aquí a subir. No fue distinción si nomeó con Edim o no. Mas eso depende de esta subida aquí. Quero ficar na dúvida só. Baruch abajo. Pregunta que Mara, Aval Shaliach she'asao be'edim, mai, yachiname debe Shaliach. Según tu respuesta, ¿por qué no puede devolver a un mensajero? Porque es un funcionario y no tiene Edim.
Mas si el Nixal, si el robado, mandó un mensajero que nomeó en la frente de testimonios, ahí vos está diciendo que sí, puede o Gazlan pagar para él. Entonces, ¿por qué a Mishnah no faló eso? Al detalle Sefa, en lugar de que a Sefa dice, Abba no tenu le shaliach bedin, liklo benidne bedide. Vale amorim, aquí tengo más que decir, ¿no? Vale amorim, בשליח שלא עשהו בעדים. אבל שליח שעשהו בעדים, הכי נעמדה בשליח. ¿Por qué a Mishnah precisa dice que solo puede devolver a Shaliach Bedin? Va para Bedin y paga. Eso falamos por una takanata Shabim. Podía hablar mismo con un mensajero Don Nigzal, que no es de Bedin, es permitido si fue feito con Edim. ¿Cuándo que no puede? Cuando ese giro le quitó. Mas si fue feito con Edim, puede. Y está patur. ¿Por qué no faló eso? Entonces eso rechaza la respuesta anterior. Hambre lo psícale. Está cierto, na verdade, Shaliach con Edim serve. Mas faló Shaliach Bedin porque es un caso sin diferencias, que siempre vale. Y Shaliach con Edim lo psícale, no es siempre que vale, depende, como ahora lo va a explicar. Shaliach Bedin, lo שנעשהו נגזל ולא שנעשהו גזלן, es בשליח. Si el Gazlán entregó para el Shaliach Bedin, no importa quién fue el Shaliach. El mensajero Bedin, mismo que fue nombrado por el Gazlán propio, no precisa un Nixal ir para Bedin y pedir una persona para ir a recibir su dinero, que sea Shaliach Bedin. O Gazlán mismo va para Bedin y nomea un Shaliach Bedin. Es suficiente. Por eso fala a Mishnah que ahí va a ser patur o Gazlán. Mas si es un Shaliach שעשהו בעדים, וכי עשהו נגזל הוא בשליח. עשהו גזלן, לא בשליח, לא פסיקה ל... Ya que eso sirve si el dueño de objeto que no me hace Shaliach con Edim. Mas si el Gazlán o ladrón nomea un Shaliach con Edim para devolver el objeto que robó, no adianta. Tal vez el dueño no quiere. Con certeza que no está exento de pagar si acontece un imprevisto en un camino. Entonces, por eso prefirió a Mishnah falar Shaliach Bedim, que en todo caso sirve. Mas imaginame que si Onixal fue Shaliach con Edim, también vale. Como faló Rav Hizda, no tenemos prueba de aquí. Ule apuke mehaitana. Esa respuesta que explicamos, que un Shaliach Bedin sirve de cualquier sheito, cualquier un que nomeó, no es como siguiente Taná, que también el Shaliach Bedin no siempre sirve. De Tanya, Rabbi Shimon Elazar Omer, Shaliach Bedin, שעשהו נגזל, ולא עשהו גזלן. O Shaliach Bedin da Mishnah tiene que ser feito, pero robado, pero la persona que robaron de él, Prejudicado. pero perjudicado, y no pero ladrón. O עשהו גזלן, ושלח הלה, ונטל את שלו מידו פשוט. O mismo que el Gazlán, o ladrón que nombró un Shaliach Bedin, mas veo el propio Nixal y retiró y recibió su objeto de Shaliach Bedin, ahí también está patur, porque ya recibió. Mismo que no recibió el Gazlán, mas el propio Nixal ya recibió su objeto. Entonces, la primera parte está escrito aquí que el Shaliach Bedin tiene que ser feito por el Nixal, y no como explicamos a Mishnah. Mas no es una pregunta, es solo una otra opinión. ¿Qué acontece cuando un ladrón roba y Tienen que devolver. tem que devolver e o dono do Viajó, no está más. Não quer. Ele Como não quer? fica Não com quer ele. aceitar? Não quer aceitar de volta. Ele fica rayado ainda. No. Si no quiere, entonces perdoó. El Imogel, abrió mano. Sí. No, está patur. Vimos casos que a filo de Hatjila, falamos, para Teshuvah, no aceitar de él. Lembra que vos estabas Sí, sí. por Takanata Shavi. Y ya está patur. Rabbi Hanan, Rabbi Elazar, de Amrit Arbayu.
Shaliach she'asao be'edim heve shaliach. Agora volta para el asunto do inicio y tenemos más duas opiniones como Rav Hasda. Yohanan ben Elazar también sustenta como Rav Hasda que alguien que debe dinero o devedor nomeó a un shaliach en la frente de testimonios, no, o creedor nomeó a un shaliach, o devedor puede pagar a él y ya está isento. So que ahora él va a responder a Mishnah de forma diferente. Vein tomar Mishnatenu, que fue la segunda pregunta nuestra. ¿Y por qué nos a Mishnah dice lo iten le shelucho? ¿Por qué el Gazlan no puede dar para los shaliach don Ixal si se trata que asao be'edim? Entonces, en lugar de responder, se giró y le quitó, da otra respuesta. Bemamsilo shaliach. Mismo que fue nomeado con edim. Mas se trata que él apenas está dando una oportunidad, una información. Llámale itli zuze gabe pelania. Velo que me shadar lehu. El creador faló para un mensajero en la frente de Edim. Fulano me está debiendo dinero y él no me está pagando. Tal vez no tengo con quién mandar. Va para él y avisa que usted está viajando para mi ciudad. Y ahí él va a tener, si el problema era ese, que no tenía con quién mandar, ahora ten. Mas no estoy hablando que él va a ser responsable. Va a ser todo con responsabilidad del devedor. Dilmaín y de lo más que le shadroele, tal vez no haya persona para enviar el dinero. Entonces, usted va para él y avisa que está viajando. Entonces, de esa forma, es que dice a Mishnah que no puede devolver, o Gazlan no devuelve para ese tipo de shaliach. Que Onixá faló, fulano me robó, va a ver si él quiere devolver. Tiene que ser un mensajero mismo con responsabilidad de dueño. Y Namek era Hasda, se giró y le quitó. Si no, podemos responder que a Mishnah se trata de un funcionario de él. Entonces no tiene dim. Por eso no está patur. Ahora vamos a ver más una condición en relación a dívidas. Para pagar una dívida, cómo hacer a través de un mensajero. Para no ficar más obligado si acontece un imprevisto. Amar Abedam Shemuel. El meshalehim maot bediyukli. O devedor no debe entregar el dinero a un shaliach, mismo que muestra un simán. Diukni es como un carimbo. O shaliach está mostrando un carimbo do creador. Y dice, el creador me mandó. Lo que nos estudiamos es que el creador tiene que nominar con 12 dim. Ahora, ¿cómo el devedor acredita en él? Que en la verdad él es un mensajero. Legítimo. Diukni dice, Rashi, un simán, escribió una carta. Y faló, muestra esa carta para el devedor. Ahí va a ver mi asignatura. Él va a reconocer y va a te dar el dinero. No es suficiente. Beafilu edim hatumim alea. Mismo que tienen testimonios. Mas explica Tosafot. Tienen testimonios que asignan que ese simán es do creador. Esa asignatura o sinal que está en el papel, en el documento, es do creador. No es suficiente. Mas si los testimonios tan testimonios que fue nomeado con Edim, ahí sí, como ya hablamos, Shaliach she'asao be'edim, alajá como Rav Hisda, porque tenía también los últimos Emoraí como Eli. Entonces, los Edim de aquí es diferente de los Edim de atrás. No son Edim que fue feito Shaliach. Edim que los imanes de Eli, mas no escucharon que fue nomeado Shaliach. Entonces, el devedor no debe pagar. Berbió Hanan Amar. Im edim hatumim alea meshalehim. Si en esa carta tiene un simán, un carimbo y testimonios que asignan que el carimbo es del creador, entonces el devedor puede pagar tranquilo y ya no es más responsable. Hambre, pregunta que me da.
Le Shemuel, Maita canta. ¿Cuál es la solución para Shemuel? ¿Cómo el acreedor va a recibir su dinero a través de un shaliach? Si usted no acepta ni carimbo, ¿de qué forma el deudor va a acreditar que es verdadero? Que Rabbi Abba, Abba Masik Zuze, verá Yosef Barhama. Entonces, tiene que hacer como vemos en esa historia. Rabbi Abba era acreedor de Rabbi Yosef Barhama. Amarlo le Rab Safra. Rabbi Abba mandó a Rab Safra como mensajero para pegar su dinero. Beade de Atit, Aitin Uneali, você va para la ciudad de Rabbi Yosef Barhama, traes el dinero que él está debiendo. Kiazal Leatam, llegó Rab Safra para el deudor. Amale Rabá Bere, Rabá filio del deudor, faló. Mi katab lejahit kabalti. El creador escribió un documento, como un recibo, namado do shalia. Si escribe un documento de recibo, él recibimos el dinero con asignatura del propio creador, esa es la solución. Es mejor que, mismo que shalia ya osado bedim, aquí está diciendo, pero menos, yo quiero una asignatura del creador que recibió su dinero, un recibo, un comprobante. Ahí fica namados del deudor, no tiene más problema. Si perdió el dinero, él no paga de vuelta. Entonces, ¿te escribió Itkabalti, recibo? Amalo, no escribió. Y aquí, Zil Beresha, Vechto Leja Itkabalti. Entonces, volta, él no va a pagar. Vota para él que escriba un recibo Itkabalti, que está confesando que ya recibió. Él fue y voltó. Le sofa amarle. Después faló para él. Y Katab lejana me Itkabalti, Lauklumhu. Mismo que escriba Itkabalti, no adianta. No está escrito que fue y voltó. Tal vez corrigió en el mismo momento. Afilo Itkabalti no es suficiente. ¿Por qué? Dilma adeatit, shachib Rabbi Abba, benaflu zuze kameyatme. Itkabalti Rabbi Abba, Lauklumhu. Tal vez, si él va a pagar el dinero con Itkabalti, con ese recibo, y cuando usted vota, va a encontrar que falleció Rabbi Abba, el creador, ¿quién tiene derecho ahora? Los hijos, los yetomim. Y los hijos no recibieron el dinero. Digamos que perdió el dinero en el camino. ¿Qué tiene? Recibo. Él tiene Itkabalti. Mas no adianta. Es asignatura del fallecido. Y ahora, ¿quién reclama es los hijos? Asignatura del padre no adianta para eso. Amaló, la maita canta. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué vos aconseja? Zil nikninu leja agab ara veta at ketov lav itkabalti. La solución es que el creador adquiera para vos como presente, que vos os beneficiado ahora. O shalia es como si fuese él y el creador. Él adquiere, transfiere a dívida para vos. Ahí yo ya tengo relación, yo estoy debiendo para vos, no para él. Y vos me asigna Itkabalti, acabó. Vos me escribe un recibo que vos recibió tu dívida. Esa es la manera que no te más. Ahí mismo que murió el creador, no importa. El creador ahora es Oshalía. Y él asignó un recibo. Entonces, esa es la manera de hacer para Shemuel. Kiadra papá vamos a decir Teresar al Jesús de Bejuzae. Como contamos en Gitín esa historia. Rapapá debían para él Bejuzae 12,000 dinarim. Akninu niale de Rab Shemuel Barabá, Agaba Sefá de Bete. Rapapá, el creador, mandó un mensajero, Rab Shemuel, y adquirió todas esas moedas, fez un kinyan Agab Karka. Una parte de su casa adquirió para él. Porque kinyan Agab puede adquirir dinero a filo que no está aquí. Entonces dice, las moedas que están con él, vos adquiere junto con esa parcela, ese pedazo de terreno que tú te dando como presente.
Kinyan Agab. Entonces Shaed o Shaliach, ahí el deudor va a pagar, sea dívida o sea picador, un depósito. Él iba a entregar el dinero nomás de Shaliach. Porque el Shaliach es dono. Kiatá nafak leape al tabaj. Al tabej. Cuando voltó Rav Shemuel con el dinero, Rav Papá salió a recibirlo a él y a la ciudad de Tabej. Dice, Shaya Sameach Shevilo Maotab. Ficó alegre que consiguió traer el dinero y dio para Rav Papá. Mas consiguió a través de esse Kinyan que fez. Meu, para dar um gueto, falamos que basta a assinatura, testemunha, a assinatura dele. Quer dizer, aqui é mais ramudo que ¿La assinatura de quién? ¿De él y de marido? alguém. Não. Marido. Le deja timar cartas, tem que ter 12 días. Do Edim, que testemunha que a assinatura dele. Não que viu ele, mas a assinatura dele. Não sabe ver que ele escolheu esse Edim, não? Como aqui falou só for, precisa ver que escolheu eles. Mas dentro da assinatura. Mas Hay que ver que escogió a él porque por el din de Amudalev, Shaliach, Shasao Bedim, tiene que ser feito con el din. Para dar um gueto. Porque, no, para dar guete es diferente. Mas Claro, porque aquí Mamón, yo digo, ¿qué acontece si va a tener un imprevisto? No camino, va a pagar de nuevo. Entonces, solo si fue feito Bedim, tapa tú. En get, en Dabá Shebarma para Homeshna. Precisa 12 días que divorció. 12 días que vieron que entregó get es suficiente. Ahora mudamos de asunto y voltamos a Mishnah. Falamos en la Mishnah que si juró, si el ladrón juró en falso y confesó, que dice, juró que no robó, después confesó, ahora debe pagar una multa de un homesh, más un quinto de valor. Paga el valor robado más un quinto y trae un korban asham. Alma, homesh, mamonau. Deducimos de la Mishnah que ese quinto es una obligación monetaria para pagar. ¿De dónde deducimos? Está escrito que si pagó o capital, hizo falta o homesh, y viajó a otro país, no precisa correr atrás de él, porque el capital ya pagó. Solo si está aquí, precisa pagar. Entonces deducimos que sí, es una obligación, solo que no precisa ir hasta otras ciudades. Y más una prueba que es mamón, que es una obligación. ¿Qué dice mamón? Lógico que es dinero, pero podríamos pensar que es capará, ya que es una multa, eso para capará. Y si es por capará, nafkamina. Si él muere, los hijos no tienen obligación de pagar. Pero si es mamón, si es una dívida, cuando él muere, dejaron de heranza, los hijos tienen que pagar. Entonces, primera prueba que es mamón, porque dice, no, tienen que correr atrás, más que si está aquí, tienen que pagar. Beimaid, Meshalmele, Yorshim, ya que mamón, si él muere, tienen que pagar los hijos ainda. Utran name, más una prueba que dice Mishnah. Natan et akeren. Benishwa a la homesh, haremos sif homesh al homesh. Si después de pagar el capital, o ladrón juró que ya pagó o quinto, y después confesó que no pagó, ahora va a tener un quinto sobre un quinto. Que dice que ese quinto viró mamón, por eso te más un quinto. Al mahum sha mamonahu. Betanya nameaji, y tenemos también una tercera prueba de Baraita. Gozer Javeró, Benishvalo, Umet, quien robó, y juró que no robó, y después murió. Yorshim, Meshalemin, Keren Bahomesh, Upeturim, Mina Asham. Los filios tienen que pagar el capital y también un quinto. Lógico, se trata que él confesó, ¿cierto? No está escrito, Nishvalo, Umet, confesó antes de morir. Si no confesó, no tiene pagamento de Homesh. Entonces confesó, pai. Ya se obligó a Homesh y a Sham. Ahora cuando murió, los filios pagan el capital más un quinto, siempre con dinero que ellos heredaron del pai, con campos. Y tan peturín de Korban a Sham.
Hashem era capará para o pai, pelo juramento en falso. Agora que murió, no precisa capará. Dice así, en capará la metim, ya murió, ya va a tener capará encima. No tienen corbanot sobre alguien que ya falleció. Como que para mitim? Claro. Histórias de... Fazer un corbán, capará de corbán, otro tipo de capará. Está certo, un kaddish de capará. Mas un corbán, vos sacrificar por obligación de Eli, mismo un pecado que Eli fez. A filo que se paró ya o animal y no llegó a sacrificar, no se trae, no se sacrifica. Se é hatat, tem que Do morrer. sangue fervendo, o Thiago que fez o corbano para apagar o sangue, aquele que o sangue estava fervendo anos e anos e foi. Zecaria. É, Sí, Zecaria, Naví. ele fez o que? No, no era corbán. Veo, ese goy, Nebuzaradam, mató Ah, não fez nada. mató muchas crianças hasta que paró a sangre. Mas no como capará. Estaba falando para Hashem, que pare. Por eso que no traes o corbán a Hashem. Mas o Homesh paga. Que vemos que Homesh es mamón. Si Homesh fuese capará, sería como Hashem, que no debe traer los filios. Agora pergunta a Gemara. Beyoshim ben Shalom Ejuncha de Abuón Abó. ¿Será que los filios deben pagar o quinto que se obligó a pai? Como estamos diciendo esas tres pruebas, que los filios pagan o quinto cuando pai juró y confesó y después murió. Urmino, vamos a ver una baraita que dice que los hombres o filios no pagan. Adain, Ani Omer, Ematai no me shalem homesh al Gezel Aviv. Dice la barata, cuando que los filios no pagan un quinto pelo robo de pai, Bisman, Shelon Ishba, Lohu, Velo Aviv, cuando no juraron ninguém, ni el pai ni el filio juraron falso. Entonces no tienen quinto. Nem capital tem, não? No, capital sí, robó. No, mismo sin jurar, robó ya tienen que devolver, Beshivita que se la. Velo Aviv, mas si juró o filio y no juró el pai. O Aviv, Velo, juró el pai so. Ube Aviv, o juraron los dos. Menain, que no paga un quinto. Tamulomar, Asher Gazal, va Asher Ashak. Veu lo Gazal, velo Ashak. O quinto, está escrito junto, porque él robó. Y aquí Ofilio no robó. Entonces está escrito que Ofilio nunca paga. Mismo que el pai juró. Y a filo que Ofilio también juró. Mas quien robó fue el pai, no Ofilio. Paga solo capital y no quinto. Como es diferente que estudiamos. Amaran es más loca si a canche joda, canche lo joda. Esa última se trata que no confesó, juró y no confesó. Falamos que solo cuando confesa existe obligación de quinto. Ele jurou o quê, então? Falamos que a filo cuando juró pai, Estou confessando. juró que no robó y murió, no llegó a confesar. Não, Y no sabemos que robó. Entonces ahí no paga quinto, porque no confesó. Pregunta a Gemara. Y los joda, ¿quieren darme lo meshalem? Si no confesó, entonces ¿por qué paga capital? Eso se preguntó. Está haciendo, no escuché esa pregunta. Que dice, no tienen testimonios que robó. Solo él tenía. Él juró que no robó y no confesó. Solo tiene un onizal que reclama, él me robó, pero no tiene testimonios. Entonces ¿por qué va a pagar capital? Vejite, imaginame de lo meshalem. Si vos va a responder, imaginame. Si lo joda, también no quieren, no paga. Vea, mire que me dan a Homesh, le me que le meshalem. A Barata dice que no paga Homesh. Te preguntó, ¿será que paga Homesh o no paga? Más que Pashut que quieren paga. Veo, Tania, y más una prueba que tenemos a por para Barata, dice que quieren paga siempre. A filo que no confesó. Y te pregunta, ¿y por qué? ¿Qué dice la Barata? Veadain, Ani Omer Matai, un meshalem quieren a Gezel Aviv. ¿Cuándo filio paga quieren pelo robo de pai? Bisman Shenishva, Ube Aviv. Cuando juró, o filio y o pai. Aviv, velo hu, Ube lo Aviv. Lo Ube lo Aviv Menaim. De ahora sabemos si ninguém juró en falso.
que tienen que pagar o quieren. Talmud lomar, Gezerá, Veoshek, Avedá, Upikadón, Yesh Talmud. Así responde que tenemos esos pesukim que nos enseña Yesh Talmud, tenemos de Rasha, que tienen que pagar. Quieren, tienen que pagar. Ahora voy a explicar qué significa ese Talmud lomar Yesh Talmud. No tem pasuk, לא יש No, pasuk. גזלה, עושק, אבדה, está escrito, o ויחרש בעמיתו, בפיקדון, o בתשומת יד, o בגזל, esa es la cabana. Ahora, ¿qué respondió Yesh Talmud? Eso es una duda, va a explicar eso para complementar a nuestra prueba. Beativ, Rabuna Bekama le Ashamata, Rabuna faló esa baraita, Amaló Rabba Bere, Yesh Talmud Ka'amar Mor, o Ishtalemu Ka'amar Mor. Porque no es común esa frase. Si ya paró Talmud lomar, ¿por qué termina Yesh Talmud? ¿Será que terminó a barata Yesh Talmud diciendo que ten Rasha, que tenemos un pasuk para aprender que quieren tienen que pagar? O Ishtalemu, es una palabra solo. Ishtalemu, tienen que pagar. ¿Qué muda? Que no es el pasuk que aprende, reservará. Respondió, tienen que pagar o quieren. Pagar, tienen que pagar, ¿cierto? A nuestra duda es si es de pasuk o no. Para camina, Mas para nuestro asunto no muda. toda camina. No, solo está trayendo eso para terminar de explicar la barraita que citó. Y respondió, Amalo Yesh Talmud Kamina, Umirebuya de Kerae. Entonces, la verdad es aprendo de pasuk. De Rebuy, ya que está sobrando esas palabras, aprendo que o quieren, tienen que pagar. Entonces, otra pregunta. Falamos que ¿por qué no paga Homesh? Porque lo da. Entonces, si lo da, ¿por qué va a pagar Keren? Y aquí está escrito que paga Keren. Si él juró que no robó y murió sin confesar, ¿por qué va a pagar o Keren? Hambre, el amai, lo da, vive, veo da beno. Porque falamos que no confesó, o pai no confesó, mas o filho confesó. Meu filho roubou junto, então também ele. No, o filho no robó. Por que ele confessou? Ele não roubou junto. ¿Qué quiere decir que no confesó? No, Ah. no más confesó. Está diciendo que él Ele sabe viu, que o pai. pai, él vio que o pai robó. Él sabe que juró en falso. Eso confesó. Confesó que o pai juró en falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No acreditamos. De cualquier jeito es dinero de él, o dad baldim. Él que va a pagar ahora. Entonces, ya que él confesó, él paga o quieren y no paga Homesh. Eso es lo que respondió. ¿Por qué no paga Homesh? Porque o pai no confesó. Falamos, si o pai juró y confesó, o filho paga Homesh. Ahora solo confesó o filho. Pregunta entonces, ¿y por qué no paga Homesh? Benehaye beno Homesh, Hashebu Adide. Si está escrito a Barraita que él también juró o filho. Entonces, si o filho juró y confesó, E Homesh é mamon, pero por causa de él, eso es mamón. por que não paga? ¿Por qué no paga Homesh o filho? Hambre, Beshengue, Zelaka Yemen. Se trata que objeto robado no se encuentra. Y si no se encuentra, ahí o filho no tiene obligación de devolver lo que robó o pai. Mismo que o filho juró, es un pecado jurar, mas él no robó, o pai robó. Si tiene objeto robado, ahí tiene que devolver por cabo de bien. Así trae lo que estudiamos. Agozelo Mahil et Banab, Piturim y Leshalem. Un pai que robó. Y dejó para los filhos. Dejó dinero, mas no sabemos cuál es el objeto robado. Mismo que los filhos están aprovechando los dineros del pai, de la heranza, Falamos isso já. no tienen que devolver. Falamos yo si tengo un apará, un objeto conocido que es el objeto robado. Entonces eso que dice, ya que Enges de la Kayemet no precisa pagar o Homesh. Y otra pregunta, ¿y ves Enges de la Kayemet? Filo que name, lo me O shalem. capital não paga. También el capital, falamos que no tienen obligación. Los tzricha de Ika Harayut Nehasim, más de Sho heranzas en campo. O filho heredó para campos. Y está escrito, tras así, y ni Abien Harayut Nehasim,
Mismo cuando no tiene un objeto definido, Hayabim le hazim mi pene kavod abiem, porque kavod abiem. לא בגלל סעודה, כבוד הבא. No, todo es Hayabim. No me indingues el por kavod abiem. Entonces por eso va sobre Okeren. Okeren tiene que devolver por kavod abiem. Pregunta, aquí esa pregunta Rashi apaga. Porque ahora, ¿qué estás diciendo? Que Ika Jalor Hasim Emibe Alpei. Emibe Alpe, todo bien. Emibe Alpe, no tiene documento, es un robo. Ninguém escribió un documento sobre ese robo. O Nixal está cobrando sin documento. Milbe Alpe no lo gobe lo minero, si lo minan el cujot. Y si es una dívida, no tiene derecho a cobrar dos filios. Y ahí respondió Beshama Badin. Rashi dice que no gorsin todo eso. לא פוגעים, לא, בכבוד הבריות, לא פוגעים, No gorsin porque ya sabemos que Amad Bedin. Dice, si ya juró, si juró Amad Bedin, juró en la frente de Bedin. Y cuando juró en la frente de Bedin, tiene obligación de pagar a filo que sea Milbe al P. Porque todo asunto de Milbe al P, porque ni quien sabe. Por eso no tengo obligación de pagar. Más una vez que Amad Bedin es como documento. Y ya Amad Bedin. Entonces dice Rashi que a Girsa eso es la próxima pregunta. Y ve ya Amad Bedin. Me filo Homesh Name, me shalem. Entonces, ¿por qué no paga Homesh? Otra pregunta. Vos valor que tiene Hayun Nehasim. Tiene Harayun. Tiene campos. Entonces que pague. No tiene objeto. Mas si tiene campos, faramos que Homesh es mamón. Entonces es como parte de la dívida. ¿Por qué no pagan Homesh? Amar Abuna de Yoshua le fiche me shalem Homesh a kefila shibud karkaot. No, está diciendo que el juramento que los filios juraron era un juramento que no necesitaban jurar. Porque ellos deben, porque heredaron campos. Sobre campos no se jura. Quiere decir, un deudor que jura, no debe mixar, debe una parte en dinero. Ahí ten Shewat de Oraita. Es un juramento de mover mixar. Mas si es sobre campo, si yo digo, usted me debe un campo, y él dice, no, yo debo medio campo. Confesó mitad de, no debo de mixar para jurar. No tiene juramento en campos. Y aquí la obligación de oficiar porque heredaron campos, no pelo robo de pai, porque el robo no tiene obligación de devolver, ya que el objeto no se encuentra. Son pelo campos. Entonces, juramento, ese juramento no obliga a pagar Homesh, porque un juramento es necesario. Él no debería ni ter jurado. Los mismos que juraron, ¿qué juraron? Mi papá no robó, después confesaron. Entonces, solo va a pagar lo que quieren y no o Homesh. O quieren paga porque no precisa juramento para o quieren. Solo confesó, paga o quieren. Mas un Homesh, o pai no confesó, falamos. Entonces no ten Homesh, pero cosas do pai. O filho juró y confesó, mas en un juramento de Karkaot no se llama juramento para obligar a Homesh. Otra respuesta. Rabá Amar, Rajab Mayaskenan. Que Gon Shatat Esquilla Shelavid, Mofkebe Beyad Ajerim. Lo que falamos que a Gezelá, falamos en a Gezelá Kayemet. Eso es lo que muda ahora. Leolán, dice así, Leolán be Gezelá Kayemet. Objetos robados en contra. So que no estaban más dos filios, sus filios no sabían. Él dejó depositado con un tercero, o que robó. Mas tiene un objeto. Por eso es que paga o quieren. O quieren pagar porque tienen objeto robado. Ahora no porque heredaron campos. A filo que no heredaron campos. El objeto ahora está con un tercero. Mas los filios juraron que no robó. Y confesaron. Entonces, ¿por qué no paga un quinto? Si ahora es un objeto, no es campos. Porque es un juramento sin intención de mentir. Ellos no sabían, juraron la verdad. Juraron que no, cuando un juramento que obliga a pagar Homesh, él estaba mintiendo, después confesó. Él sabía la verdad de que robó, y juré no robó. Mas aquí ellos juraron de que Ishteba, Bekushta Ishteba, de él lo vaya a dar. Ellos no sabían que el pai no tenía robado. Después vio ese tercero
y contó, oye, ese objeto nos dio tu pai que él robó. Eles fueron confesaron, mas no merecen castigo de Homesh. O capital roba porque de facto ahora tiene un objeto robado. O que eles juraron fue sin querer. Shua Bishkaga no se paga Homesh. Eles juraram não tá com meu pai. E realmente não estava. Eso. Dice Rashi, Deji Ishteva, hay Bekushta Ishteva. Utrame Maseje Shebua, que para usted tiene que ser Zadon a Shebua. Si no, no se paga. Beshogeg no paga Homesh. Então não está claro, Rabino. Se é mamon, falando que é mamon igual. Então por que diferencia? Falando que é mamon. A multa é mamon igual. No, Então por que diferencia? vamos a leer de nuevo. Ahora no leímos esa parte. Quieren Meshalem de Aite. O quieren tienen que pagar porque se encuentra objeto robado mismo. Independiente del juramento. No tiene heranza. Maté un objeto robado aquí que veo ese tercero y devolvió para Ofilio. Entonces Ofilio tiene que devolver. Falamos si tenía un objeto exclusivo robado, tiene que devolver. Homesh lo meshalem, porque el juramento de Ofilio fue sin querer, dijiste va, bekushta ishteva, de lo abayada. Él juró la verdad. Él ni sabía que estaba robado, que el pai robó. Entonces juró que no robó, era verdad en ese momento para él. Por eso que no paga Homesh. זה הבעיה. רק ברור.